Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche, un breve repaso a los contenidos que traemos y comenzamos enseguida. Se cumplen 25 años del estreno de una de las películas favoritas del público en las últimas décadas. Seguro que la reconocéis al instante. ¡Buenos días, princesa! ¡He soñado toda la noche contigo! Eso es, La vida es bella, de Roberto Benigni. Y un director italiano es también el responsable de la película que nos trae esta semana, Jack Bourbon. Bertolucci. ¿Quién es Bertolucci? Un director italiano. ¿Qué dirige? Pues muchas y buenas películas, pero la que nos interesa esta semana en Cine Incómodo es El último tango en París. Charlaremos con el actor Tamar Novas y tendremos también un recuerdo para uno de los grandes de la comedia en el cine español, Paco Martínez Soria. Para que digas que no se acuerdan de mí. Todo esto y algunas cosas más en un programa que comienza ahora. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo martes 20 de diciembre se van a cumplir 25 años del estreno de una película que conmovió al mundo entero. De hecho, hoy en día mucha gente la cita como su película favorita de todos los tiempos. Nos referimos a La vida es bella, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. En los próximos minutos vamos a recordarla. La fiebre Benigni había comenzado con los Davide Donatello de la Academia Italiana de Cine, donde La vida es bella arrasó, llevándose casi todos los galardones importantes. A partir de ese momento, la película batiría récords de premios en todo el mundo. This was a dream to receive a medal in Jerusalem. 70 premios nada menos conseguidos en certámenes y festivales como los de Jerusalén, Atenas, Chicago, el Gran Premio del Jurado en Cannes o los premios europeos de cine. No merezco toda esta cantidad de amor que me dais. Vosotros, en cambio, sí que os merecéis el mío. Lo que me apetece ahora es saltar completamente desnudo ante vosotros para demostraros este amor. Una explosión de alegría que tendría su máxima expresión en los Oscars de 1999, con un Roberto Benigni subiendo al estrado, saltando de butaca en butaca y desparramando toda su alegría por el escenario. Y quiero ser Júpiter y secuestrar a todo el mundo y acostarme en el firmamento, hacer el amor con todo el mundo. Es que no sé cómo expresarlo. Mejor película de habla no inglesa, mejor banda sonora y mejor actor para Roberto Benigni fueron las 3 estatuillas que logró. El de Benigni, además, significaba la segunda vez en la historia de los Oscar que se premiaba una actuación íntegramente en italiano, tras el premio que consiguió Sofía Loren en 1960 por la película Dos mujeres. Al parecer, la idea de La vida es bella no era del todo original. En 1972, el cómico Jerry Lewis rodó un argumento muy parecido en la película The Day the Clown Cried, el día que el payaso lloró. Era la historia de un payaso internado en un campo de concentración que engañaba a los niños judíos allí presos para ocultarles el infierno que estaban viviendo. Sin embargo, la película nunca llegó a estrenarse. El propio Jerry Lewis lo impidió. Me sentí avergonzado de aquel trabajo y gracias a Dios que tenía el control sobre la película y pude impedir que la gente la viese. Pudo haber sido maravillosa, pero me equivoqué. No supe encontrar el tono ni darle suficiente sentido a la historia. Lo comprometido del tema, hacer comedia sobre el holocausto judío, hizo que Jerry Lewis renunciase a la película.
Roberto Benigni, sin embargo, no tuvo complejos a la hora de extraer una sonrisa de la tragedia. Sé que hay prejuicios sobre si una comedia puede decir algo sobre el Holocausto, porque hay una contradicción entre ambos asuntos, la risa y la tragedia. Yo pienso que no, que el Holocausto es algo que nos pertenece a todos, y los cómicos sabemos también qué es el dolor o la muerte. Como comediante, mi contribución al Holocausto solo puede ser desde la ligereza y el humor. Ese es mi estilo. Yo no soy un director que muestre la violencia o el horror de forma directa. Mi estilo consiste en evocar. La película comenzaba como una comedia romántica, luminosa y de colores vivos. Me acerco hasta un granero y me caes entre los brazos del cielo. Caigo de la bicicleta y me encuentro entre tus brazos. Hago una inspección en la escuela y te vuelvo a encontrar de nuevo delante de mí. Y apareces siempre en mis sueños. ¿Pero quieres dejarme en paz? Al parecer, te has vuelto completamente loca por mí, ¿eh? Está bien, tendré que ceder. Has ganado. Hasta que el Tercer Reich se cruzaba en la vida de los protagonistas. ¿Guido Orefice? Soy yo, diga. Debe venir conmigo a la prefectura. En el segundo tramo del film, los colores se apagaban, girando entonces hacia los grises plomizos. Papá, esto es feísimo y huele mal. Quiero ir con mamá. Sí, ya iremos, sí. Tengo hambre. ¿Qué comeremos? Y esos hombres son malos, gritan mucho. Es como Dante dijo en la Divina Comedia: en el infierno no hay mayor pena que recordar la felicidad desde la miseria. Así que cuando llegamos al campo de concentración después de una hora de película mostrando la felicidad, la libertad y la alegría de vivir, la tragedia es mucho mayor. El drama estallaba y la historia adquiría consistencia poética. A partir de ahora tienes que estar escondido todo el día. Si te ven, se acabó. Nos descalifican. No te tiene que ver nadie, sobre todo los super malos que gritan sin cesar. Acuérdate, ¿eh? Si esto sale bien, el tanque es nuestro. Ganaremos 120 puntos al día. Las calamidades que sufrían los prisioneros del campo de concentración se convertían en un juego para ocultar la realidad al niño. Un hombre que lloraba me ha dicho que con nosotros hacen botones y jabón. Josué, te has dejado engañar. ¿Te han engañado otra vez? ¿Botones y jabón con las personas? Pero eso sería el colmo de los colmos, hombre, ¿eh? Imagínate, mañana por la mañana me lavo las manos con Bartolomeo, ¿eh? Bien enjabonado, ¿eh? Y después me abrocho con Francesco. Venga, te han tomado el pelo, hombre, y te lo has creído. Todos desaconsejaron a Benigni hacer la película. El humor y el Holocausto, decían, no casaban bien. El hecho de que el director no fuera judío podía parecer también una ofensa, pero el italiano tenía suficientes argumentos propios. Su padre estuvo prisionero durante la guerra en un campo de concentración alemán por militar en un partido de izquierdas. Cuando regresó a casa era un esqueleto andante que tan solo pesaba 40 kilos. Por eso Benigni estaba decidido. Es por Schopenhauer. ¿Por Schopenhauer? Schopenhauer dice que con la voluntad se puede hacer todo. El director, no obstante, trató de diferenciar La vida es bella del resto de películas sobre el Holocausto. Para ello incorporó, a propósito, varias incoherencias históricas en la película, errores en los uniformes alemanes y detalles parecidos. Y aunque se escuchan disparos y se producen ejecuciones, en ningún momento vemos morir a nadie. Hace horas que oigo ametralladoras y perros ladrando. Tengo la impresión de que quieren limpiar esto. Roberto Benigni dio el papel protagonista femenino a su mujer en la vida real, la actriz Nicoletta Braschi. ¡Buenos días, princesa! ¡Oh, Dios! Es usted otra vez. ¿Cómo lo hace? Esta es la princesa que me cayó del cielo entre los brazos. Y la película también se benefició mucho de la mirada inocente del niño Giorgio Cantarini. No entiendo nada de este juego. ¿Cuántos puntos tenemos? 687. Él pensaba que rodar una película llevaba el mismo tiempo que dura luego una vez hecha, unas 2 horas. Así que el primer día de rodaje, tras trabajar durante 3 horas, me preguntó: ¿cuándo se acaba esto? ¿Cuánto va a durar? Y tuve que explicarle que el rodaje duraría 3 meses. Es un chico muy inteligente, pero no sabía leer y no podía memorizar su papel, así que rodar con él fue complicado. Pero la gran interpretación de la película la puso el propio Benigni. Porque usted, ¿cómo piensa políticamente? ¡Benito! ¡Adolfo! ¡Estáos quietos! ¿Qué decías? No, decía que ¿cómo le van las cosas, vaya?
Antes del estreno de La vida es bella, Roberto hizo una proyección especial para miembros de la comunidad judía de Milán y allí pudo comprobar que la película funcionaba. Como cómico estoy acostumbrado a que cuando acaban mis películas y se encienden las luces del cine, el público esté sonriente. Esta vez, al encenderse las luces, todo el mundo tenía lágrimas en los ojos. Luego, muchos de ellos escribieron comentarios maravillosos sobre la película, me enviaron cartas dándome las gracias e incluso plantaron árboles conmemorativos en mi nombre y en el de mi mujer en Israel. Ese es mi Oscar personal. La lluvia de premios que vino después y el favor del público con el que siempre ha contado convierten a La vida es bella en una de las películas más inolvidables de las últimas décadas. Una película que, según Nicoletta Braschi, la actriz esposa del director, tiene también una virtud pedagógica. Es una nueva forma de contar esta historia a los niños. En Italia he hablado con muchos niños que han visto la película, niños que eran muy pequeños, pero lo entendieron todo. Es importante que todos sepan bien lo que ocurrió. Y es que pocas películas como esta nos han hecho reír y llorar al mismo tiempo, recordándonos una vez más el enorme poder emocional del cine. Como en una fábula hay dolor, y como una fábula está llena de maravillas y de felicidad. Ahora, turno para vosotros en el programa. A ver quién adivina esta semana las 3 películas misteriosas de nuestro juego. ¿Cuántas bombas has desactivado ya? 873. ¡873! ¡873! Contando la de hoy, sí. Debe de ser un récord. ¿Cuál es la mejor manera de desactivar uno de esos artefactos? Sin palmarla, señor. Soy la mujer de Giorgio. ¿Puedo ayudarla en algo? ¿No puede decírmelo por teléfono? No, la esperaré, no tengo prisa. Creo que no le conviene. Quiero decir que no le conviene esperar porque tengo un día muy agitado y llegaré un poco tarde. ¿Es que tiene miedo? ¿Miedo? No, pero no me gusta gozar con la derrota de los demás. De todos modos, creo que no tenemos nada que decirnos. Buenas tardes, señora, y buena suerte. De aquí no me muevo. Podías haberme dicho algo, ¿no te parece? Tenía mucho miedo. Necesitaba un trabajo urgentemente y no sabía si usted querría a alguien que podría estar casada o no con alguien que quizá podría ser un peligroso delincuente. Pero, señorita Truby, le juro que mi tragedia personal no perjudicará para nada mis aptitudes de buena peluquera. Claro, por supuesto que no. Bueno, ¿qué tal ha ido? Me temo que esta semana eran un poco complicadas. En el primer diálogo oíamos al artificiero Jeremy Renner explicando su trabajo en la guerra de Irak en la película En tierra hostil, con la que Catherine Bigelow se convirtió en 2009 en la primera mujer en ganar el Oscar a la mejor dirección. La música de En tierra hostil era obra de Marco Beltrami. A continuación, Giulietta Masina hablaba por teléfono con la amante de su marido en Giulietta de los Espíritus de Fellini, con música de su inseparable Nino Rota. Y por último nos encontrábamos con Daryl Hannah en la peluquería de Dolly Parton en Magnolias de Acero, una película dirigida en 1989 por Herbert Ross que reunía a un grupo de actrices fantásticas como Shirley MacLaine, Sally Field, Julia Roberts o las propias Hannah y Parton. El autor de la banda sonora de Magnolias de Acero era Georges Delaguy.
Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Este domingo, día 18, se celebra el 120 aniversario del nacimiento de Paco Martínez Soria, uno de los actores más populares de la historia del teatro y del cine en España. Hace unos meses también se cumplieron 40 años de su fallecimiento, ocurrido el 26 de febrero de 1982. Y en ese día, precisamente, comienza nuestro reportaje. Los miembros de la compañía estaban desconcertados. Hacía ya una hora que le esperaban en el Teatro La Latina de Madrid para seguir ensayando el nuevo montaje de la obra Guárdame el secreto, Lucas, que unas semanas después presentarían en Castellón. Pero don Paco no llegaba, y aquello era muy extraño. Para él la vida era el teatro nada más. O sea, si iba a ensayar a las 4 de la tarde, luego se metía en el teatro hasta la 1 de la mañana. Emilio Gutiérrez Cava lo sabía, como todos aquellos que habían trabajado con él. El teatro era sagrado para Paco Martínez Soria y jamás llegaba tarde a un ensayo. Así que llamaron al Hotel Colón en el que se alojaba y pidieron al recepcionista que subiera a buscarle a la habitación. Poco después, este les devolvía la llamada. El actor había sido encontrado muerto en su cama, víctima de una repentina angina de pecho. Ahora es cuando me voy de verdad. ¡Que no me quedo, hombre! ¡Que no me quedo! ¡Que ya está bien! Tenía 79 años y atrás dejaba toda una vida dedicada a la interpretación. Una carrera profesional en la que el teatro, más que el cine, había sido su gran pasión. Pasión que el público supo premiar con innumerables noches de gloria y diluvios de aplausos. Muy amables. Oye, qué bien habéis estado. Y la función me ha gustado, ¿eh? Y es que si algo supo hacer Paco Martínez Soria fue conectar con el público. El suyo era un teatro eminentemente popular, como reconocía su amigo Pepe Sacristán. Él no pretendió nunca meterse a hacer Macbeth o Otelo o cosas por el estilo. Él hacía un repertorio de fácil acceso al público en general, el público respondía maravillosamente y para qué complicarse la vida. Un teatro popular y dedicado casi en exclusiva a un solo género, la comedia. ¿Cómo se han reído esta tarde ahí dentro en el teatro? ¡Qué chillidos pegan! Oye, casi me emocionan a mí. A veces tengo que callar para que se callen ellas y me dejen hablar, porque si no, el resto no se enteran. En ese terreno, Martínez Soria fue el rey indiscutible de la escena española. Nadie tenía tanto éxito como él, como recordaba el actor Arturo Fernández. En aquel entonces, por ejemplo en Bilbao, que nos reuníamos 6 o 7 compañías a la vez, siempre mirábamos quién había hecho más taquilla, y entonces era siempre don Paco. Paco Martínez Soria nació en Tarazona, provincia de Zaragoza, el 18 de diciembre de 1902. Él siempre decía que su afición al teatro surgió en el colegio. Me hacían recitar los versos cuando terminaba el curso. Hicimos un teatro y allí empezó a demostrar Paco Martínez Soria sus condiciones de actor. Y luego de allí me vinieron a fichar una sociedad de obreros en Gracia, en la barriada donde yo vivía. Y allí al poco tiempo, a los 22 años, ya fui director de escena. Era un hombre bajito, poco agraciado, pero su entrega y su talento le convertían en un gigante. Esto es como en las verbenas. A lo mejor el juguete más pequeñico es el que truena más fuerte. Debutó en el teatro en 1938, uniéndose a la compañía de Rafael López Somoza, a quien Martínez Soria consideró siempre su maestro y mentor. Un actor al que años después, ya en su época de éxito cinematográfico, pudo devolverle el favor compartiendo reparto con él en varias películas. A Inglaterra lo que hay que mandar no son hijos, son naranjas. Isidro, eres un antiguo. Y tú un hippie. Pronto, sin embargo, Martínez Soria se puso por su cuenta, creó su propia compañía e incluso se compró un teatro. Cogí un cine en Barcelona, lo convertí en teatro, el cine Urquinaona de la plaza de Urquinaona, y entonces ya fui por mi cuenta haciendo lo que yo quería. Vamos, la comedia que quería, el papel que yo me daba la gana, porque yo comprendí que en el teatro lo importante es hacer lo que uno sabe. A lo largo de su vida, Paco Martínez Soria representó casi 50 obras. El cine era secundario para él, estaba demasiado ocupado en sus giras por toda España. Si no fuera porque el domingo tengo un bolo en Orihuela,
Me quedaba a pasar el fin de semana en esta casa. En el cine debutó en 1934 con un papelito mínimo en la película Sereno y Tormenta, de su amigo el director Ignacio F. Iquino, con el que trabajaría en 11 películas más, siempre en papeles secundarios. Durante casi 3 décadas, Martínez Soria fue una presencia esporádica en el cine español, por lo general en comedias, aunque no siempre, como el taxista al que daba vida en la película Sendas Marcadas. ¿Pero qué es lo que busca? ¿Dónde se habrá metido? ¿Quién? ¿Cómo quién? La chica. ¿Qué chica? ¿La que hemos atropellado? ¿Es que no la ha visto? No, no he visto nada. Y lo curioso es que también esta llevaba el traje blanco. Debo de estar viendo visiones. Pero todo cambió en 1965 cuando el director Pedro Lazaga le convenció para que interpretara en la pantalla el que había sido uno de sus grandes éxitos teatrales, La ciudad no es para mí. ¡Quítese de ahí, chalao, que lo van a atropellar! Ya lo veo, ya. Mi madre, ¿no ve que está colorado? ¡Colorado! Pues no será del susto. Vuelva a su sitio y no se mueva hasta que se ponga verde. ¿Verde quién? El disco verde, el disquito. Ah, ya, ¿dónde? En esta película, Martínez Soria interpretaba a un pueblerino que llegaba a Madrid para encontrarse con su hijo. El éxito que tuvo La ciudad no es para mí fue tremendo. 4,5 millones de espectadores fueron a verla, situándose como la película más taquillera de la historia del cine español hasta esa fecha. De repente, el actor había descubierto que sus comedias teatrales también podían ser muy rentables en el cine, y con 64 años inició una nueva etapa en su carrera como gran estrella cinematográfica. A veces se descubre a las personas al cabo de los años. Al cabo de los años también se descubrió América y ya ves la que hay formada en Torrejón. A partir de entonces rodaría una quincena de películas en las que casi siempre adaptaba éxitos teatrales suyos. Títulos como El turismo es un gran invento. ¿Esto qué es? Huevos con bacon, señor. ¿Con qué? ¿Con bacon? ¿Se ha enterado? ¿Sí? Aquí los huevos con magra se llaman huevos con bacon. Apúntelo. Don R que R. Pero eso siguen debiéndome 257 pesetas. Y los demandaré por ladrones. Por favor, está ahí el marqués, que es consejero de ese banco. Me da igual. El director general de ese banco tiene por lo menos tantas agallas como usted. También de eso tienen que tener más. Pues lo veremos. Hay que educar a papá. El señor Vallejo me hace el favor. No soy Pepe. Que no soy Pepe. Y dale que no soy Pepe. Ay, perdone, sí, me espero. Muchas gracias. Espero. ¡Qué plancha! El dependiente de Vallejo. El pobrecito es tartamudo. Y me estaba diciendo, es Pepe, espérese usted. Y se armó el Belén, El abuelo tiene un plan, o Es peligroso casarse a los 60, por citar algunos. Pedro Lazaga, sobre todo, pero también Mariano Zores o José Luis Sáenz de Heredia fueron sus directores habituales. Martínez Soria se convirtió en el paleto oficial del cine español. A ver quién saca hoy el ganado al monte. ¿Y el Narciso? Se ha ido a la mili. Aquí o se van a Alemania o se van a la mili. En la mayoría de sus películas había una confrontación entre lo rural y el mundo moderno y urbano. Sus personajes siempre eran honestos y sencillos, de costumbres tradicionales y con un gran corazón. Una serie de personajes típicos que repetía sin problemas en todas sus películas. Además del paleto estaba el abuelo. Yo llevo a Pinocho al colegio. Pinocho es mi nieto. Bueno, yo tengo 14 o 15 nietos. El de la melena es el que toca el bombo. Es primo de la que bailaba en la jaula. Que también es su nieta. Sí, claro. Y todavía hay 10 más. O el padre tardío. La verdad, me da pena la niña. Allí en su cuarto tan sola. Sí, tiene razón. Está muy sola. Vamos a encargarle un hermanito. ¡Juan! Incluso el cura bonachón. ¿Es pecado ser de izquierdas? Hombre, hay meses que sí y meses que no. Este aún no han dado el parte. Martínez Soria siempre se hacía acompañar de grandes cómicos, algunos de los mejores actores españoles de la época. Pepe Sacristán, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, María Luisa Ponte, Emilio Gutiérrez Cava. Todos los que trabajaron con él le recuerdan como un compañero entrañable y muy divertido. Florinda Chico coincidió con él en 4 películas. Y era muy gracioso, nos hemos reído tanto, no rodaje. Anda, cógeme en brazos. ¿Yo? Y llévame a la cama. ¿Así sin carretilla? ¡Uy, qué loco eres! Y me cogía en brazos para subirme a la cama. Y el director le quería poner un doble, mira Paco, que no, que yo puedo con ella. Y me coge, yo fui malilla. Empecé a empujar para abajo y de pronto dije, ¡ay! Y me soltó. Que el pedo lo estaba corto. ¿Qué te ha pasado? Se había quebrado.
Martínez Soria tenía casi 80 años, pero se negaba a jubilarse. Su agenda seguía llena de proyectos cinematográficos y teatrales y se encontraba en buena forma. Esta playa es muy traicionera, tiene mucha resaca. Además, a tu edad... A mi edad, pero si eres un chaval. Al agua, que esto es lo mío, hombre. Y se baña, con el reuma que tiene y no sabe nadar. Su última película la rodó en 1981. Fue La tía de Carlos, en la que se pasaba media película vestido de mujer. ¿Pero de qué se ha disfrazado usted? No, mujer, si no es un disfraz. Es que la primera actriz de mi compañía se ha partido una pierna y yo voy a tener que hacer su papel. ¿Comprendes? ¿Y va usted a salir así, vestido de señora? Paco Martínez Soria no llegó a verla en los cines, ya que falleció pocos días antes del estreno. Sin embargo, 40 años después de su muerte, el actor sigue conservando un gran tirón entre el público. Pepe Sacristán otra vez. Tiene una audiencia, o sigue teniendo una audiencia, que tiene o mantiene el perfil de los espectadores del teatro y del cine de don Paco Martínez Soria. Fenómenos que además no se agotan. Una película de don Paco Martínez Soria convoca hoy en la televisión a un montón de gente. Plataformas televisivas como Flixolé consideran el cine de Martínez Soria el más rentable en términos de audiencia de su catálogo, y sus películas se pueden ver en todas ellas, y también en la tele pública. Abuelo Made in Spain es la película más vista en la historia del programa Cine de Barrio, ya que el día de su emisión congregó a más de 5 millones de espectadores. En Tarazona, su pueblo natal, existe un museo sobre su figura y un festival de cine que se celebra todos los veranos y lleva su nombre. Un festival dedicado a la comedia, el género del que Paco Martínez Soria fue un maestro. El humor es el contrasentido de la tragedia. Sin tragedia no hay humor. Ese es el teatro que yo vengo haciendo 40 años, es la resultante de ver la tragedia, o sea, la verdad, por amarga que sea, verla a través de un prisma color de rosa. Y con ese prisma de color de rosa, desde el que veía el mundo, Paco Martínez Soria nos regaló a todos un poco de felicidad. De paso, consiguió ser feliz él también. Hazlo feliz. Eso es lo que he hecho toda mi vida con todos los que se han acercado a mi lado. Yo por egoísmo, tú sabes el gusto que da tumbarse en la cama todas las noches, mandar una pierna a Francia, la otra a Inglaterra, quedarse dormido como un tronco sin remordimientos de conciencia. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. La que canta es la actriz y cantante japonesa Meiko Kaji. Meiko era la protagonista de Lady Snowball, una de las películas en las que se inspiró Quentin Tarantino para hacer Kill Bill. Por eso, en la banda sonora de esta película, Kill Bill, se incluía este tema perteneciente a Lady Snowball. Pero seguimos, llega el momento de Leo Castro y su entrevista de cada semana. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con el actor Damar Novas, que acaba de estrenar la película O Corpo Aberto, Cuerpo Abierto, dirigida por Ángeles Huerta y en la que interpreta a un maestro que a principios del siglo XX es destinado a una pequeña aldea en la frontera entre Galicia y Portugal.
Tamar Novas debutó en el cine siendo niño en La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda y luego lo hemos visto en Mar Adentro, por la que ganó el Goya al mejor actor revelación, o Los abrazos rotos de Pedro Almodóvar, también en series de televisión como Fariña o El desorden que dejas. Y esto es lo que nos ha contado de su vida y de su trayectoria profesional. Quiero pensar que si no hubiese sucedido eso por azar yo habría querido ser actor, pero lo cierto es que no lo puedo saber porque yo cuando empecé no sabía que existía esa profesión como tal. Sí que es verdad que me gustaba, pues cuando había juegos en el colegio y tal, era de los primeros que se presentaba para hacer algo así, una especie de prototeatro, ¿no? Pero no tenía conciencia de que había esa profesión. Siéntese ahí, con Roque. Y el casting además fue un poco fortuito porque nos hicieron pruebas a todos los niños, o sea, no hicieron distinciones. Yo leí un poema de Antonio Machado, como muchos otros. Recuerdo infantil, de don Antonio Machado. Ah, bien. Empiece. Recuerde, despacio y en voz alta, ¿eh? Y fíjese bien en la puntuación. Y luego hice otra prueba que me llamaron y ya le llamaron a mis padres, si podían venir y les explicaron y fue un poco un azar de... ¡Un grillo! Vamos a ir a cazarlo, es un grillo príncipe. ¿Cómo lo sabes? Por el canto, canta mejor que el grillo rey. Tú por ahí. Luego me lo pasé muy bien en la peli y dije, yo quiero volver a hacer una peli, pero es verdad que lo que nos fueron llamando después, que alguna vez llamaban para alguna serie y tal, tanto mis padres como yo, pues que pensamos que lo lógico era seguir en el colegio y no trabajar, porque es verdad que La lengua de las mariposas, que la primera peli que hice fue un verano. Mar adentro. Y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Y luego no fue hasta Mar Adentro, que volvió a ser una situación en la que era imposible decir que no. ¿Qué quieres? Ya empezó el partido. Pero claro, y si sabes que no me gusta el fútbol, hombre. ¿Y por qué no lo ves en la tele de abajo? Oye, sabes que si me quieres convencer me tienes que dar una justificación racional, ¿eh? Y buena. Juega el Depor. Pues eso no es una justificación racional, hombre. A ver, es importante. ¿Por qué? Porque es decisivo para la liga. Si pierden ya solo pueden quedar segundos. Yo ahí me gustaba el cine, me gustaba Amenábar, me gustaba Bardem. De hecho, yo recuerdo a Luis San Narciso, el director de casting, que me llamó al teléfono fijo de casa. Yo le colgué el teléfono pensando que era un amigo gastándome una broma, ¿no? Con esto de que había sido niño actor, pues pensé que era uno de mis colegas haciendo una broma. El Goya es para Tamar Novas por Mar Adentro. Yo creo que las cosas suceden, o quiero pensar, no de forma zen ni nada, pero que suceden cuando tienen que suceder. Para mí es una bendición haber tenido ese Goya. Pero es más bendición el haberme formado como actor, el haber decidido en un momento que yo no había hecho realmente los méritos para ganarlo, ¿no? Entendí que el Goya era no una anomalía, pero sí algo que, bueno, sí que venía muy pronto y yo no conocía el oficio. Y a mí el Goya me sirvió para tomarme en serio. Aquí, ¿qué pone? No es así la vida que va. No, señor. Ahí tenía que decir, no es así la vida, punto. ¿Qué va? No. Sí, a punto. Ver, aquí. Y ese que con acento. La muerte es mi amiga, coma. ¿Y dónde está la coma ahí? Pero bueno, a vosotros que os enseñan en la escuela. Yo quería ser director de aquella cuando iba a hacer Mar Adentro y estudié audiovisual, pero ahí ya después de Mar Adentro decidí que me lo iba a tomar en serio la interpretación, me formé y me sigo formando, ¿vale? Bueno, le tengo mucho respeto a la interpretación y con la dirección intento aprender de todos, o sea, de gente que no ha hecho muchas pelis, como por ejemplo con las últimas directoras que he trabajado, que son casi noveles, varias, y directores. Yo creo que lo que me falta como director realmente, o sea, lo que me falta para ser director, para también tener algo que contar, me parece dificilísimo tener algo a lo que quieras dedicar. De repente, pues eso, Ángeles Huerta, veo que ha estado 5 años esta película. ¿Qué estás mirando? Un cartel que pone Dona Sangre. ¿Quieres donar sangre? No, hombre, no. Pensaba que Dona es un bonito nombre de mujer. Y Dona Sangre un buen título de película. ¿Suena bien? Suena a película de vampiros. Levantar una película lleva tanto tiempo, me da la sensación de que tienes que estar seguro de que cuando lo levantas vas a ir hasta el final. Como actor pues estás 3 meses en un proyecto, pero sí que es algo que me apasionaría, porque me gusta la relación con todos los equipos de una película, me encanta. Imagina que detrás de ese anuncio se esconde un grupo de vampiros que trabajan en varios ambulatorios y que se quedan con la sangre que reciben de los donantes, para luego metérsela a ellos. Esa historia le gustaría a tu madre. Vamos a escribirla. Por suerte o por desgracia, porque también durante la pandemia he pensado, joder, mi profesión es un poco inútil para la sociedad, pero por suerte no soy un cirujano que opera a corazón abierto. Entonces, el cuidado es relativo. Es decir, yo siempre hay veces que digo, bueno, pues si no me veo seguro con algo, intento trabajármelo todo lo que puedo, pero si no me veo muy seguro en cómo está saliendo algo, o veo que, bueno, que he elegido mal, o pues digo, bueno, no se va a morir
morir nadie. ¿Qué es lo peor? ¿Estar mal en una peli? Pues sí, fastidia el ego muchísimo, pero si eres consciente de y has hecho todo lo posible por ser coherente contigo mismo, pues yo con las series que me han venido creo que he tenido suerte, me lo he pasado muy bien, siempre me lo he pasado bastante bien, no he sufrido en exceso. Te veo venir con la espalda pintada, rompiendo la niebla de mi madrugada. ¿Qué quieres de mí? Bueno, a ver, se dice mucho, ¿no? El tópico este de que no se sabe si los gallegos vienen o van, o suben o bajan, pues los espíritus igual tienen que ver con eso, ¿no? Sí que es verdad que además es algo que estamos hablando mucho ahora con la promoción, que parece que es algo muy endémico, ¿no? Como la relación con la muerte es algo que está muy presente, bueno, en mi propia casa, ¿no? Mis abuelos, mi aldea, ¿no? Hay mucha mitología popular, mucha celebración que tiene que ver con lo fúnebre. Lo que acabamos de ver no es bonito, pero tenemos que saber que la muerte forma parte de la vida, que los organismos participan de procesos naturales, que vuestro vecino Mauro... Mauro non morreu, a Mauro mataron o señor mestre. Yo creo que la relación con lo espiritual, y en mi caso está muy relacionada con mis abuelos, y con la tierra, a mí me genera mucha tranquilidad tener esa conexión. Y cada vez más, cuanto más yo llevo ya 15 años fuera de Galicia y el trabajo, por suerte, me está llevando un poco allí. Entonces, en las meigas, yo creo un poco. Me siento bien acompañado. Lo mejor que podemos hacer cuando estamos asustados es hablar de lo que nos da miedo, razonar, usar la cabeza para entender. No estoy asustado. Yo pensé que todo iba a ser un desastre porque yo estaba como con un proyecto vital maravilloso que era una serie con Javier Bardem, con Luis Tosar en México. Estábamos arrancando ahí una serie sobre Hernán Cortés de 4 capítulos para Amazon que producía Spielberg. Era como el sueño de mi vida y de repente eso se frustró con la pandemia y llegué y la verdad es que no he parado de trabajar. O sea, ahora estrenaremos a principios de año Los pacientes del Dr. García, que es una novela de Almudena Grandes, a la que adoro, y ahora estoy terminando Justicia Artificial. O sea, no he parado de trabajar y en cosas que me apetecen. O sea, que ha sido un año, para mí quizás el año más pleno que he tenido como actor. Sobre todo en lo audiovisual, que tengo muchas ganas de teatro, pero no quiero ponerme a pedir porque voy a parecer exigente. Tendrás que pedirme que nunca me vaya, tendré que rogarte que salgas de aquí, no sé. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Esta semana ha fallecido a los 85 años de edad el compositor Angelo Badalamenti, conocido sobre todo por sus bandas sonoras para David Lynch. Sin duda, su tema más famoso es la sintonía de Twin Peaks, pero nosotros hemos elegido para recordarle una de sus partituras más atípicas de entre las que compuso para Lynch, la de la película Una historia verdadera. Badalamenti dejó de lado sus melodías densas e hipnóticas para ofrecernos una banda sonora de guitarras limpias y orquestaciones llenas de emoción. Este que suena de fondo es su tema principal. Pero seguimos, y los habituales ya sabéis a quién le toca ahora. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos?
En 1973 los periódicos franceses se hicieron eco de una noticia curiosa. En Perpiñán, una ciudad de menos de 90.000 habitantes cercana a la frontera con España, 110.000 personas habían visto una misma película entre los meses de enero y junio. La película era El último tango en París, y la mayoría de esos 110.000 espectadores eran españoles que cruzaban la frontera para verla. Hechos como este convirtieron a la película de Bernardo Bertolucci en un verdadero mito en la década de los 70 del siglo XX. Hoy la traigo a esta sección y para no ser menos que los otros reportajes del programa de esta semana, la he hecho coincidir con el 50 aniversario de su estreno, ya que fue el 15 de diciembre de 1972 cuando se estrenó en Francia e Italia, los dos primeros países en los que pudo verse. Quiero que el cerdo se muera mientras tú le haces el amor. ¡Esto es un escándalo! ¡Una guarrería! ¡Me voy a la comisaría! El día del estreno en Italia del último tango en París, un espectador se levantó indignado a mitad de la proyección y se fue directo a comisaría a presentar una denuncia contra la película y el director. El fiscal la admitió a trámite, ya que opinaba, como el indignado señor, que la película era un compendio de vicios y contenidos pecaminosos. Este film contiene un desesperante pansexualismo. Adesso busca despertar los instintos deteriorados de la libido dominada por la idea de la excitación y del desenfrenado apetito de los placeres sexuales. El juez condenó a Bertolucci y a Grimaldi, el productor, a 2 meses de cárcel. Además, les quitó el derecho a voto durante 5 años y la película fue retirada de las pantallas. Pero, ¿qué era lo que provocaba tanto escándalo? El último tango en París contaba la relación de una joven francesa con un americano maduro, atormentado por el suicidio de su mujer. ¿Qué estoy haciendo contigo en este piso? ¿El amor? Bueno, digamos que prácticamente lo que estamos haciendo es darnos gusto. Ya veo que me tomas por una cualquiera. No, solo eres una jovencita anticuada y complaciente que intenta parecerlo. Un argumento aparentemente sencillo. No, escucha, será esencialmente una película de amor. Pues no, nada de amor. En realidad era una historia terrible sobre la angustia existencial y la soledad del ser humano. Tú no tienes nombre y yo tampoco tengo nombre. No hay nombres. Aquí no tenemos nombre. Estás loco. Es posible que lo esté, pero no quiero saber nada de ti. No quiero saber dónde vives ni de dónde eres. No quiero saber absolutamente nada de nada. ¿Has comprendido? Me asusta. Nada. Pero no fue su profundidad psicológica lo que llamó la atención de la gente, sino sus escenas de sexo. Escenas que hoy en día parecen poca cosa, pero que en su momento escandalizaron a muchas personas y dieron fama a la película. Por entonces la gente se moría por verle el culo a Marlon Brando y sobre todo por encontrar un uso alternativo a la mantequilla del desayuno. En la cocina hay mantequilla. Así que estás ahí. ¿Por qué no me contestabas? Trae la mantequilla. Tengo prisa, hay un taxi esperándome abajo. Trae la mantequilla. Sí, porque la escena más polémica y la que dio pie a toda clase de fantasías eróticas fue la de la mantequilla, que el personaje de Brando utilizaba como lubricante para sodomizar a María Schneider. ¿Secretos de familia? Yo te voy a contar secretos de familia. ¿Qué vas a hacer? Voy a explicarte cosas sobre la familia. Esa santa institución sirve para inculcar la virtud en los salvajes. Quiero que repitas mis palabras. ¡No, no! ¡No! La idea de la película surgió de una fantasía sexual del director Bernardo Bertolucci. Siempre he deseado encontrarme con una mujer en un piso vacío, un piso que no se sabe a quién pertenece y hacer el amor con ella, sin saber quién es. En principio el protagonista no iba a ser Marlon Brando. Yo había pensado en Trintignant, pero me ha dicho que las escenas de sexo son demasiado fuertes para él. Esta mañana he estado en una exposición de Francis Bacon y he visto el cuadro de un hombre torturado. Esto a lo mejor te parece algo loco. Me he pensado en Marlon Brando. Bertolucci se acordó de él por su parecido con el personaje de ese cuadro y le envió el guión. El actor enseguida se mostró encantado con la historia y sobre todo con la idea de poder improvisar todo lo que quisiera, ya que el director le había dicho que le daría libertad total en su interpretación. De hecho, algunas de las cosas que cuenta su personaje en la película pertenecen a la propia biografía del actor. Mi padre era un hombre fuerte, un peleón de taberna, amigo de prostitutas, vulgar y borracho. Mi madre era muy romántica, pero también borracha. Recuerdo muy bien que una vez, siendo yo un crío, la arrestaron completamente borracha.
muchacha. A María Schneider, en cambio, la eligieron en un casting entre docenas de aspirantes. Vengo por lo del piso. He visto el anuncio. ¿El anuncio? Sí. La actriz contaba que durante el rodaje se sintió minusvalorada. Bertolucci permitía a Brando cualquier capricho o sugerencia, mientras que a ella la trataba con paternalismo y con un cierto desprecio misógino. Tú estás sola y no serás capaz de liberarte de ese sentimiento de soledad hasta que mires a la muerte de frente. Pero eso suena a romanticismo de mierda. Hasta que vayas directa al culo, directamente al culo, hasta las mismas entrañas del miedo. Y eso que por entonces no se sabía lo que sabemos ahora. El engaño al que Bertolucci y Brando sometieron a la actriz en la escena de la mantequilla. Fue el propio director el que lo confesó en una entrevista en 2013, que tiempo después, al subirse a YouTube, provocó la indignación de mucha gente. Fue una idea que tuve con Marlon esa misma mañana antes de rodar, pero me porté de una manera horrible con María, ya que no le dije lo que iba a suceder. Quería su reacción como niña y no como actriz. Quería que reaccionara al acto de humillación y que gritara de verdad, no, no. Y creo que ella siempre me odió por eso. A mí y también a Marlon, porque ninguno de los dos se lo contamos. Me siento muy culpable por ello. Algunos medios publicaron que la violación fue real, cosa que no es cierta. Pero eso no disculpa lo denigrante que resulta engañar a una actriz con una escena que no estaba en el guión y que unos hombres manipularan así a una mujer que no estaba en las mismas condiciones que ellos. Todo con la excusa artística de buscar una interpretación mejor. Por supuesto, la censura franquista en España prohibió la película, pero eso no significó que los españoles nos quedásemos sin verla. Sí, dígame. Hola, soy yo. Hola. Oye, mira, por fin vamos a ir en coche, pero solo caemos 4, vamos en el 600 de Pedro. Salimos de aquí, ¿sabes?, a primera hora, al amanecer, y llegamos a la sesión de noche. Los que podían hacían el viaje por su cuenta hasta Perpiñán, la ciudad más cercana a la frontera española donde se exhibía el film. Después de Lourdes, no se había visto un peregrinaje igual de españoles a una ciudad francesa. ¿Qué? ¿A lo del tango, no? Bueno, o a lo que salga. Nosotros somos de Tarazón. Y ya nos pueden ir echando señoras en cueros, que venimos preparados. Las sesiones del sábado en los cines de Perpiñán empezaban con una matiné bien temprano. Se acabó. Si se acabó, entonces que vuelva a empezar. Y ya sin interrupción se proyectaban hasta la medianoche del domingo. Varias agencias de viaje organizaron excursiones los fines de semana para ver la película, fletando autobuses desde Barcelona y otras ciudades. No som español. Ya, como estos hambrientos sexuales celtibéricos. Entonces usted no viene por lo del tomate. No, señor, yo vengo a ver arte. Lo que se plantea en esta película es la decadencia sociopolítica de una época que se ahoga en su propia mierda. Los dueños de los cines incluso invirtieron unos miles de francos por su cuenta para poner subtítulos en castellano a la película. Fallo, penne, wienerwurst, cazzo, priapo, break, joint. La Iglesia española enseguida tomó cartas en el asunto. El obispo de Perpiñán, indignado con lo que estaba pasando, había escrito al cardenal arzobispo de Barcelona para quejarse. Y desde la jerarquía eclesiástica se dio la orden a los párrocos para que en sus homilías abominasen de esos viajes y de la película de Bertolucci. ¿Y de verdad cree que la gente necesita ver tanto sexo? No es necesario. La imaginación es el jardín de Dios. No permita que el diablo juegue en él. Enseña a nuestras mujeres a ser esposas, no furcias. No nos obligue a ver obscenidad y libertinaje. El que no debió enterarse muy bien fue el párroco de un pequeño pueblo fronterizo. Había oído hablar de la película, pero pensaba por el título que era una biografía de Carlos Gardel, su gran ídolo que falleció en Francia. Así que el Círculo de Acción Católica del pueblo fletó un autobús con el cura al frente para desplazarse a Perpiñán. Lo que pasó cuando entraron al cine ya os lo podéis imaginar. El escándalo y las demandas se sucedieron en varios países. En Argentina se secuestraron las copias y se abrió un proceso contra la distribuidora. En Colombia el gobierno cesó a la Junta Censora por haber permitido su estreno. Y en Inglaterra fue la primera película en ser procesada bajo la ley de publicaciones obscenas de Gran Bretaña, y se cortaron las escenas más explícitas. Dios mío, qué vergüenza. Pero ¿cómo se puede hacer una cosa así? En algunos países como Chile, la película no sería proyectada hasta 30 años después.
En España, con la muerte de Franco en 1975, se pensaba que las trabas para su estreno se acabarían. De aquí a que pongan el último tango, estamos a un paso. Pero la película seguía sin llegar a las pantallas. Los que ya la habían visto presumían del privilegio y de lo cosmopolitas que eran. ¿Ha oído hablar de O Calcuta? La he visto 2 veces. Y también he visto El último tango. Sí, la sociedad tolerante, la nueva moral, la revolución sexual. Estoy enterado de todo. No sería hasta enero de 1978 cuando finalmente se estrenaría en nuestro país. Pero más allá de la censura, de las críticas de la Iglesia y de los sectores moralistas, la película sufrió también el rechazo de otros colectivos. Fidel es un nombre bonito para un chico. Fidel, como Castro. Sí, pero además quiero una niña. Rosa. Como Rosa Luxemburgo, es algo menos famosa, pero también queda bien. Los intelectuales de izquierdas acusaron al director de haber hecho una película erótica insustancial, abandonando su posición de cineasta políticamente comprometido. Y grupos feministas se manifestaron también contra Bertolucci y su película. Y se cree un gran director. Me trago una lata de Kodak y vomito una película mejor. Se quejaban del machismo del film, que presentaba a María Schneider como un simple objeto. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué cuando te hablo tengo la impresión de hablar con una pared? Yo también tengo derecho a existir, ¿sabes? Con los años, el escándalo, las críticas y las prohibiciones se olvidaron, y los verdaderos valores de la película fueron reconocidos por la crítica y el público. Bien es cierto que sigue sin haber consenso en torno a ella. Bueno, nos vamos a ir a ver El último tango en París por centésima vez. El último tango favorita. en París. Menuda mierda. Ponme mantequilla en el culo. Se supone que eso es una película, pretenciosidad disfrazada de arte. Eso es lo que es. Algunos la siguen rechazando, pero otros la consideran una de las películas más revolucionarias de la historia del cine. Y es que debajo de la mantequilla había mucho más. El crudo retrato de la angustia de un hombre solo y acabado. María Schneider solo tenía 19 años cuando rodó la película y aunque ya había intervenido en algunas producciones anteriores, siempre confesó que la experiencia de trabajar al lado de un monstruo sagrado del cine como Brando le marcó profundamente. Después del rodaje sufrió una crisis personal y su carrera quedó condicionada para siempre por El último tango. Buñuel, por ejemplo, la fichó para ese oscuro objeto del deseo e incluso empezó a rodar con ella, pero la despidió a los pocos días porque no cumplía sus expectativas. María solo brillaría en una película más, la francesa Toda una mujer, por la que fue nominada al César como actriz de reparto. El resto de su filmografía se nutre principalmente de películas de segunda fila. Murió en el año 2011 a los 58 años de edad. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Bueno, toca decir adiós y lo vamos a hacer como siempre con una versión de un tema de película. Esta semana corre a cargo de las Chordettes, un grupo vocal americano de los años 40 y 50 del siglo XX formado por 4 chicas que solían cantar a capela. En 1961 grabaron una versión de la canción de la película Nunca en Domingo, que en el film cantaba la actriz Melina Mercury. Y nada más, que tengáis buena semana y nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. ¡Chao! Oh, you can kiss me on a Monday, a Monday, a Monday is very, very good. Or you can kiss me on a Tuesday, a Tuesday, a Tuesday, in fact I wish you would. Or you can kiss me on a Wednesday, a Thursday, a Friday, and Saturday is best. But never, never on a Sunday, a Sunday, a Sunday, 'cause that's my day of rest. Most any day, you can be my guest. Any day you say, but my day of rest. Just name the day that you like the best. Only stay away on my day of rest. Oh, you can kiss me on a cool day, a hot day, a wet day, whichever one you choose. Or try to kiss me on a gray day, a May day, a payday, and see if I refuse.
if you make it on a bleak day, a freak day, a weekday, well, you can be my guest. But never, never on a Sunday, the one day I need a little rest. Kiss me on a weekday, a weekday, a weekday's the day to be my guest. But never, never on a Sunday, a Sunday, a Sunday, 'cause that's my day of rest. But never, never on a Sunday, a Sunday, a Sunday, 'cause that's my day of rest. Cadena SER. La radio.